Pues a propósito de este proceso que ha llevado hoy a la Corte a tomar esta decisión contra el expresidente Álvaro Uribe, esta no ha sido la primera confrontación que han tenido el exmandatario y tal vez la más importante Corte que administra justicia en Colombia. Exactamente cuáles han sido esas diferencias, Juan David. Juan, esta cronología de desencuentros ajusta más de 14 años y tuvo sus momentos más álgidos luego de que estallaran los escándalos de la parapolítica y la yidis política. Álvaro Uribe llegó a decir en su momento que la Corte Suprema de Justicia aplicaba justicia selectiva. La relación entre Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia es una montaña rusa de pugnacidad y desencuentros. Todo empezó a fracturarse en los azarosos tiempos de la parapolítica, al comienzo de su segundo mandato presidencial. La Corte procesó, capturó y condenó a más de 60 parlamentarios por sus probados nexos con las autodefensas. Muchos de ellos hacían parte de la llamada bancada de gobierno. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Mario Uribe Escobar, primo del entonces mandatario. El coordinador de las investigaciones de la parapolítica era el magistrado auxiliar Iván Velázquez Gómez. Sobre él cayeron todos los señalamientos de los parapolíticos acorralados que lo acusaron de fabricar testigos desde las cárceles. Nunca pudieron probarle nada, pero ese discurso caló hasta la Casa de Nariño. Uribe Vélez comenzó a hablar de falsos testigos y arreció sus críticas contra la Corte. Todo por cuenta de alias Tasmania, un ex paramilitar que fue utilizado para desacreditar al magistrado Velázquez. Eso es un prejuzgamiento muy grave. En medio de la confrontación, otro escándalo de marca mayor estalló, la yidis política. En abril de 2008, la excongresista Yidis Medina confesó que se había dejado comprar en el año 2004 por funcionarios del gobierno Uribe para aprobar la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial. La Corte Suprema la condenó a ella y al excongresista Teodolindo Avendaño, de quienes dijo que actuaron movidos por prebendas burocráticas y contratos impúdicos. Los ministros Sabas Pretel y Diego Palacio terminaron condenados. El presidente Uribe la emprendió contra la Corte Suprema y así defendió su reelección. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aplica justicia selectiva, la trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no parece tener solución judicial. Mientras todo ello ocurría, el DAS, la agencia de inteligencia adscrita a la presidencia, empezó a espiar a los magistrados de la Sala Penal que investigaban la parapolítica y la yidis política. En la trasescena fue así como infiltraron sus esquemas de seguridad y estuvieron al tanto de las investigaciones reservadas. La persecución tenía un único fin, enlodarlos. La encargada de esa operación ilegal fue la detective Alba Luz Flores, más conocida como la Mata Hari. Como en una operación de película, Flores logró reclutar para su causa al jefe de seguridad del magistrado Velázquez, así como a otros policías encargados de la protección de los juristas. Los convenció diciéndoles que debían serle más fiel al presidente que a sus protegidos. Pero lo más inverosímil estaba por ocurrir. La Mata Hari logró que dos funcionarias de servicios generales de la Corte, las mismas que les llevaban el tinto a los magistrados durante sus salas plenas, pusieran una grabadora para oírlos. El DAS trató de desprestigiar a los magistrados del alto tribunal y a otros blancos escogidos por el organismo de inteligencia, a quienes rotuló como enemigos del presidente Uribe. Sin embargo, esta operación criminal terminó al descubierto, el escándalo fue mayúsculo y los propios detectives confesaron sus andanzas ilegales. Fue sentenciada la plana mayor del DAS, incluida su directora María del Pilar Hurtado. Hace pocos días, la justicia condenó al DAS y a la presidencia por el espionaje al exmagistrado Velázquez. En 2010, Álvaro Uribe terminó su segundo mandato con estos escándalos a cuestas, aunque su guardia pretoriana ha insistido desde entonces en la tesis de la justicia politizada. Lo demás es historia reciente, su llegada al Congreso en 2014, sus peleas con el senador Iván Cepeda, las denuncias que lo persiguen desde hace años cuando fue gobernador de Antioquia y que hoy evalúa la Corte, y hasta el proceso contra su hermano Santiago Uribe Vélez por el supuesto patrocinio del grupo paramilitar de los 12 Apóstoles en Antioquia. Fiel a su estilo, Álvaro Uribe, siempre vehemente, ha reclamado su inocencia y la de su familia. Hoy se encuentra en un momento difícil y para entenderlo, esta cronología era necesaria. Juan David Laverde, Noticias Caracol.
Como colofón habría que recordar que hace apenas 6 días el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez insistió en la plenaria del Senado en una propuesta que ha venido causando ampolla: la creación de una corte única para juzgar a los altos funcionarios en reemplazo de las 4 altas cortes que tiene hoy el país. Dicho reemplazo incluiría, por supuesto, a la Corte Suprema de Justicia, que hoy ordenó su detención.